Capítulo 11. Severus Snape caminó como una exhalación por los pasillos de Hogwarts, con los estudiantes huyendo de su paso. Su único consuelo era que Sirius Black estaba atrapado en su forma de perro por haber sido expulsado de la enfermería lo mismo que él. Ese imbécil era incapaz de contener su lengua. Y si Black hubiese conocido la mitad de bien que él a Harry, hubiese sabido que aquel loco Gryffindor se habría lanzado sobre una espada para proteger a su padrino, que haría cualquier cosa por evitar que se peleasen. Abrirse así la herida, Severus agitó la cabeza para no pensar en ello. Ese estúpido chico era su propio peor enemigo en ocasiones. Y ahora, gracias a Black, ya no podía vigilarle y cuidarle. Papi se calmaría eventualmente, se dijo. Y Lupin estaba con él. Aparte de la licantropía, Lupin era bastante decente como acompañante profesor. Snape se giró sorprendido de que alguno de los críos tuviese valor de hablarle en su actual estado de ánimo, evidente en su expresión. Ron y Hermione estaban tras él. Contuvo las palabras enfurecidas que asomaban a sus labios y masculló. En vez de ello estábamos yendo a ver a Harry, dijo Hermione. Está mejor, si pueden mantener a ese perro rabioso lejos de él, estoy seguro de que se recuperará del todo, les espetó, notando el rubor que se alzaba en ambos rostros. Suspiró interiormente, por supuesto, eran Gryffindors, leales hasta la médula incluso hacia Black. Sirius adora a Harry. Protestó Ron, lanzándose en defensa de Black. Y puede cuidarle mejor que, Hermione le dio un codazo en el costado, haciéndole callar antes de que acabase una declaración que sin duda Snape le habría hecho pagar cara. Se preguntó si valía la pena recordar a aquel idiota que Black le había roto la pierna en su tercer año. Señorita Granger, querría hablarle de algo. Snape dirigió su atención de lleno a Hermione, descartando a Ron, al recordar algo que le había comentado Dumbledore. Ella empezó a protestar, pero él alzó la mano. Potter seguirá allí cuando acabemos. Señor Weasley, puede adelantarse y visitarle si la señora Pomfrey lo permite. La señorita Granger se le unirá luego. Ambos parecieron a punto de protestar, pero luego Hermione sencillamente hizo gesto a Ron de que fuese yendo sin ella. Ron lanzó una mirada de resentimiento a Snape antes de dirigirse hacia la enfermería. Severus llevó a Hermione a su oficina, donde la hizo pasar antes de cerrar la puerta y sentarse tras su despacho. Ella se sentó justo enfrente, mirándole con curiosidad. Nunca le había tenido el miedo que otros estudiantes sí le tenían, aunque había sido sobradamente cruel con ella. Era difícil mantener la imagen de mortífago leal que favorecía a los Slytherin cuando se encontraba con alguien tan brillante como aquella Gryffindor. Darle a Draco Malfoy las mismas notas que a Granger le había resultado una tortura. Había pocas personas con las que se hubiese encontrado que pudiesen desafiar a la inteligencia de aquella chica. ¿Usted y Potter investigaron hechizos el año pasado?, preguntó, recordándole la conversación que habían tenido con el Oure ayer. Hermione frunció el ceño, pensativa, pero asintió. Para subir nota. Volvió a preguntar, sospechando la respuesta que iba a recibir. Ella le devolvió la mirada, como intentando decidirse. Por último, agitó la cabeza. No, señor, no era exactamente trabajo para la escuela. Simplemente pensamos que le podía ir bien a Harry aprender algunas cosillas extra, que eso le podría ayudar. Siga, por favor, le instó. Hermione suspiró. Defensa contra las artes oscuras nunca ha sido demasiado útil, señaló ella, algo irritada. El profesor Quirrell y Lockhart eran unos inútiles. El profesor Moody resultó ser un mortífago disfrazado y se pasó el tiempo enseñándonos las imperdonables, que Harry no quiere usar. Y todo cuanto nos ha enseñado el profesor McCrell es cómo reconocer comida envenenada. El único profesor decente que hemos tenido fue el profesor Lupin. No se molestó en ocultar su resentimiento por el hecho de que él fuese culpable de que le echaran. En su momento, no había tenido elección. Lucius Malfoy había insistido en que encontrase la forma de deshacerse de él, y descubrir públicamente que era un hombre lobo había sido lo único que se le había ocurrido. Y para ser sinceros, Lupin había metido la pata por todo lo alto. Olvidarse de tomar la poción casi había costado vidas. Tal y como están las cosas, señor, pensamos que si Harry tenía que sobrevivir a los ataques de Voldemort, más nos valía prepararle por nuestra cuenta, continuó Hermione. Snape tuvo que admirar su iniciativa. Así que empezamos a estudiar por nuestro lado. Fue una excelente idea por su parte, señorita Granger, admitió Snape. Vio cómo la chica se sorprendía al darse cuenta de que le había hecho un cumplido. ¿Qué puede decirme de ese hechizo, la voz del rey? Fuese lo que fuese que Albus había descubierto al respecto,
le había sobresaltado, y pocas cosas sobresaltaban a Albus Dumbledore tras un siglo y medio de vida. Bueno, ya me oyó ayer, señor, explicó Hermione. Es un precursor del Imperius, pero menos poderoso. Es efectivo, sin embargo, cuando funciona, dijo Snape. Ella asintió, pensativa. Así es, señor. No parece que vaya muy bien. Yo no llegué a conseguir que funcionase, y tampoco Ron, pero funcionó con Potter. Sí, señor, corroboró ella. Al final se nos ocurrió que requiere a alguien realmente poderoso para usarlo, razón por la cual habría caído en desuso. Encontraron otros hechizos caídos en desuso, unos cuantos, admitió ella, pero la mayoría no eran muy útiles para nosotros. No es como si pudieses practicar expulsar demonios con tus amigos. Para empezar tendrías que haber invocado al demonio previamente. Sabiras palideció al oír la señorita Granger. Espero que no habrán estado trasteando con invocaciones. Esos temas estaban considerados quizás las más oscuras de las artes, y no había forma de practicarlas sin mancillar la propia alma para siempre. Por supuesto que no, señor. Exclamó ella, con una expresión tan furiosa ante la idea que un alivio mayor de lo que habría admitido jamás se apoderó de él. La idea de que Harry Potter pudiese tener escarceos con semejante oscuridad le alarmaba de una forma impensable. Contrariamente a lo que pueda pensar, no somos estúpidos. Y si Harry no quiere usar las imperdonables ni siquiera en defensa propia, ¿cómo podría usted llegar a creer siquiera que se dedicase a jugar con algo así, señorita Granger? Creo que sus deducciones se basan en un malentendido. No es su inteligencia lo que estoy poniendo en duda. Es la naturaleza de los Gryffindor, tan dada a lanzarse a ciegas, lo que me inquieta. Vio un leve arranque de diversión en la mirada de ella cuando reconoció su cumplido retorcido. ¡Qué bruja tan lista! Casi podría llegar a apreciarla, ¿sabe, señor? Los Slytherin no tienen el monopolio de la astucia. Eso le gusta al director decirme, accedió Sabiras apaciblemente. Gracias, señorita Granger. Eso es todo. Ella se levantó para salir, pero se detuvo junto a la puerta, mirándole de reojo. Profesor, ¿por qué el director no hace nada al respecto de esa clase? El profesor Dublois este año es tan malo como fuera el profesor McCrell. Es que no hay profesores mejores. Sabiras frunció levemente el ceño. Me está preguntando por qué motivo no doy yo la clase. Ella asintió, y Sabiras continuó hablando. ¿Por qué no representaría la menor diferencia, señorita Granger? No es muy conocido, pero la mayoría de magos y brujas no tienen el más mínimo talento para las artes oscuras o su defensa. Esto se debe a que requiere un temperamento muy específico. Esa es una de las razones por la cual los requisitos para ser Oure son tan estrictos. Hay muy poca gente que sea apropiada para ello, y señalar a la mayoría su falta de habilidad en la defensa generalmente causa pánico. Aquellos con capacidad y temperamento apropiado, como usted, el señor Weasley y el señor Potter, generalmente acaban aprendiendo lo necesario por muchas trabas que se les pongan. Pero todo el mundo aprendió las bases cuando el profesor Lupin enseñaba, protestó Hermione. No he dicho que no pudiesen aprender los hechizos, señorita Granger, le recordó Sabiras. He dicho que les falta el carácter apropiado. Pese a la forma en que Lupin dirigió sus clases, sabe la cantidad de estudiantes que siguen sufriendo pesadillas sobre bogarts y capas. Teniendo en cuenta que soy quien destila la pócima para dormir sin sueños de la señora Pomfrey, yo sí lo sé. Sus palabras la sorprendieron grandemente. Pero si derrotamos a los bogarts, y aprendimos a escapar de los capas, ¿por qué motivo deberían seguir temiéndolos? Desde luego, ¿por qué? Se preguntó Sabiras, encontrando la idea tan ridícula como ella la encontraba, por muy cierta que fuese. Ayer estaban ustedes rodeados de magos y brujas adultos, perfectamente capaces de lanzar escudos y maldiciones, por no mencionar a varios alumnos de séptimo año que estudiaron con Lupin. Y además, cualquier propietario de librería debería conocer al menos un hechizo para helar el fuego si amenaza con quemar su negocio, y sin embargo ni uno levantó la varita para ayudarles. Le puedo asegurar que el mejor maestro de defensa contra las artes oscuras no podría cambiar este hecho patético. Siempre serán unos pocos electos los que defiendan las masas. Porque si no, el mundo mágico al completo pondría sus esperanzas en las manos de un chico que ni ha terminado la escuela. Siempre he opinado que era algo ridículo, admitió Hermione. Desde luego, corroboró Sabiras. Ella sonrió de repente. Entonces me imagino que somos afortunados de que Harry estuviese preparado para ello. Inteligente o no, seguía siendo una Gryffindor y su lealtad hacia Potter era inalterable. Tuvo que admirar eso en ella. Quizás simplemente el señor Potter es afortunado con los amigos que ha escogido de nuevo. Ella pareció quedarse atónita.
Aquel cumplido había sido menos sutil, y tan cercano como le era posible a un agradecimiento por lo que había hecho ayer. La chica le sonrió, estuvo a punto de decir algo y luego cambió de idea. Que pase un buen día, profesor, dijo simplemente, abriendo la puerta. Que pase un buen día, señorita Granger. Una vez solo, Sabiras volvió a meditar en el enigma que Albus le había planteado. La voz del rey. Le parecía altamente improbable que Harry Potter pudiese realizar cualquier hechizo que Hermione Granger fuese incapaz de hacer funcionar, así que había algo que ignoraba en todo ello. Albus había dicho que Harry tampoco debería haber sido capaz de utilizarlo. Parecía que tendría que investigar más. Regresó a sus habitaciones, decidiendo buscar referencias en su biblioteca privada. Tal y como llegaba a su puerta, se dio cuenta de que cualquier búsqueda de información que hiciese tendría que esperar. Delante del retrato a sus habitaciones estaba el Grim. Sabiras se detuvo y miró al enorme perro negro que le devolvía la mirada con resquemor. Sirius Black en su forma animal intimidaba, aunque Sabiras nunca lo habría admitido en voz alta. Era enorme y amenazador, con los ojos brillantes y asesinos de un lobo. Bien pensando, Lupin y él hacían una buena pareja. Sabiras tuvo que contener el impulso de sacar la varita. En vez de ello se quedó como una estatua en medio del pasillo, intercambiando miradas negras. Se percató de que tenía que tomar una decisión. Le gustase o no, ahora era él quien tenía que hacer el siguiente movimiento. Sirius ya había hecho el suyo viniendo hasta aquí. Deseaba maldecirle, o al menos echarle, pero le vino a la cabeza la sonrisa que había iluminado los rasgos de Harry al ver a su padrino junto a su lecho. Harry adoraba a Sirius Black, de forma completa e incondicional. Los hechos eran simples: si Sabiras echaba a Sirius, le hacía daño, le hería, o le intentaba alejar de la vida de Harry, éste le odiaría para siempre. A veces pensaba que los sentimientos de Harry hacia él se habían suavizado un poco, que aunque no había presente afecto o cariño, el chico ya no sentía aquel desagrado tan intenso que había sido la piedra de toque de su relación hasta el momento, pese a que declarase continuamente que le odiaba. Y aunque Sabiras detestaba admitirlo, en las últimas semanas la opinión de Harry le había empezado a importar. De alguna manera, pese a todo lo que se interponía entre ellos, pese a todas las razones que tenía para despreciar al chico y las inconveniencias que traía a su vida, Harry había logrado capturar la admiración de Sabiras tan fácil e intensamente como había capturado la del resto del mundo mágico. No estaba dispuesto a meditar sobre si quizás no había sido solo su admiración lo que había atraído, de ahí su desdicha en Sirius Black. Su rival. Su enemigo. Su atormentador. El hombre al que su compañero vinculado amaba como a su única familia. Sabiras Snape avanzó, dijo su contraseña, y por primera vez en su vida dejó que Sirius Black entrara en su hogar. Capítulo 12. Había creído que Black se transformaría tan pronto cerrase la puerta. Se había equivocado. Miró bastante molesto cómo el perro se movía por todas las habitaciones, olfateando todo cuando se le ponía a tiro. Sabiras quería protestar, atar a aquella detestable criatura con un hechizo y detener aquella ruda invasión, pero había tomado su decisión, y no podía volver atrás. Tenía que aceptar las consecuencias. Ojalá acabase pronto. No obstante, un insulto era apropiado a la situación. Méate en algo, Black, y me hago una alfombrilla con tu piel, resopló. El perro gruñó desde la garganta, pero no dejó de olfatear todo. Sabiras se sentó frente al fuego y se dedicó a contemplar su exploración. El escritorio de Harry recibió una inspección minuciosa, y el perro tuvo la audacia de menear el rabo mientras olía la capa que el chico había dejado colgando del respaldo de la silla. Todo lo demás también fue investigado, y Sabiras tuvo que admitir que la nariz de Black debía ser extraordinaria, ya que parecía reconocer todo lo que el chico había tocado. Luego procedió a entrar al resto de habitaciones, oliendo el suelo alrededor del laboratorio de pociones antes de erizarse y pasar a otra cosa, como sabiendo que aquel cuarto era dominio de Sabiras en exclusiva. Salvo por aquella lección espontánea, Harry evitaba su laboratorio. Su oficina también recibió únicamente un rápido olfateo. Rara vez Harry entraba allí, salvo para coger algún pergamino o pluma. La librería, sin embargo, recibió una inspección detallada. Harry leía allí a menudo. Al principio había pedido permiso para leer los libros y tomarlos prestados de vez en cuando. Sabiras se lo había dado y había seguido con curiosidad los intereses del chico: libros de hechizos, encantamientos, defensa contra las artes oscuras. El chico había tenido la cara de preguntarle una noche por qué no tenía ni un libro de Quidditch. Sorprendentemente, siempre dejaba la librería en las mismas condiciones en las que la encontraba,
sin un solo ejemplar fuera de sitio. Excepto la noche que se habían peleado a propósito de las ropas. Sabiras había oído cómo los libros volaban de los estantes cuando el muchacho se había encerrado allí, furioso, con toda aquella magia incontrolable, instintiva y sin varita. Luego los había recolocado él mismo en su sitio, sin mencionárselo a Harry más, y entonces, para gran molestia de Sabiras, Black se dirigió hacia el dormitorio, empujando la puerta para abrirla con el hocico sin una mirada atrás. Escuchó en silencio, adivinando la conversación que iba a tener lugar de aquí a poco, eso asumiendo que Black no fuese simplemente a por su cuello. Los gruñidos que surgieron del cuarto sugerían que podía haber un cierto grado de violencia, y Sabiras deslizó la mano hacia su varita, preparándose para sacarlo si era necesario. Black no salió inmediatamente, registrando el dormitorio por entero antes de regresar al salón. Cuando lo hizo volvía a tener su forma humana, y su rostro tenía una expresión tormentosa. La amenaza y la furia irradiaban de él mientras le contemplaba desde el marco de la puerta. Le has forzado a compartir cama. Las palabras fueron duras, heladas, y acusadoras. Sabiras contuvo su genio solo porque había intuido que aquello iba a empezar así. No le he forzado a nada, Black indicó con voz igual de helada y dura. Es mi compañero vinculado, no mi prisionero. Y si le hubieses dedicado siquiera medio minuto de atención a la idea, te habrías dado cuenta de que ni siquiera Voldemort ha logrado forzar a ese chico a hacer nada que no quisiera. Algo brilló en los ojos de Black, tal vez sorpresa, pero desapareció igual de rápido que había aparecido. Sugieres que él quiere dormir en tu cama. Su tono dejaba claro que pensaba más bien lo contrario. No, Black, resopló Sabiras. Puedo asegurarte que detesta la idea. Lo mismo que yo. Black estrechó la mirada al oír esto, sin darle crédito a esa última afirmación. Pero claro, Sabiras debía admitir que era una mentira muy pobre, había querido detestar la idea. Pero Potter era demasiado atractivo para que eso fuese posible. Pero ninguno de los dos tenía ni voz ni voto en este asunto, añadió rápidamente. El ministro Fudge nos forzó a ello con sus acciones. ¿Me estás diciendo que el gran Sabiras Snape no recordaba cómo transfigurar un lecho en dos? Se burló Black, tensando la mandíbula. Sabiras le devolvió una mirada helada, preguntándose si los 12 años en Azkaban le habrían debilitado las funciones cerebrales. 2 semanas atrás descubrí un hechizo de ojo errante en la escoba de Potter, sin duda puesto allí por uno de mis estudiantes de Slytherin a petición de sus padres. Para el momento en que lo localicé, el ojo ya había hecho una investigación completa de estas habitaciones. Lo único que Fudge necesita es una excusa para declarar este matrimonio nulo, y creo que una segunda cama sería excusa de sobras. De nuevo hubo un brillo extraño en la mirada de Black, y Sabiras casi notó cómo se mordía la lengua para no contestar alguna inconveniencia. Su mandíbula no se relajó ni un ápice. Es por eso que te eligieron. Porque nadie podría imaginar que el matrimonio no fuese válido. Pronunció la última palabra con desprecio. Porque nadie podría imaginar que no te aprovechases de Harry en el momento en que os dejasen a solas. Sabiras contuvo su propia rabia. Estaba acostumbrado a aquellas acusaciones, de hecho había cultivado cuidadosamente aquella reputación. Esa es una de las razones, admitió. El hecho de que tuviésemos 15 minutos para encontrar a alguien adecuado tampoco ayudó de veras. La ira era bien visible en la mirada de Black. ¿Me estás diciendo que no había nadie más adecuado en el castillo? ¿Estaba Sonara Sinistra en la ciudad en aquel momento o qué? Sabiras se tensó de pura sorpresa y miró a Black fijamente. Sinistra. No podía creer que aquel hombre sugiriese aquello. Siquiera sabes, Black, pese a todo lo que he llegado a pensar de ti a través de los años, siempre había creído que tenías los intereses de Potter como prioridad ante todo. Hasta ahora los ojos de Black se desorbitaron. Dio varios pasos hacia él antes de darse cuenta y detenerse. Sus intereses. Debes tener muy buena opinión de ti mismo si crees que, tienes idea de lo hambriento de afecto que está ese chico. Cortó Sabiras. El otro hombre palideció como si Sabiras le hubiese golpeado. Te aseguro, continuó, que Sonara Sinistra hubiese estado encantada de casarse con el chico que vivió. Ningún oportunista rechazaría algo así. Y estoy convencido de que nadie habría podido denegar la validez de ese matrimonio. Los apetitos de Sinistra son bien conocidos. Sonora Sinistra utilizaba a los jovencitos como otras mujeres utilizaban la ropa. Los estudiantes estaban fuera de su alcance, pero todos los profesores sabían a qué se refería con la caza de séptimo año. Una vez el semestre terminaba, Sinistra iba a por los mejores graduados. Sinistra hubiese vuelto el mundo de Potter del revés. Le habría dejado pensando que el sol y la luna salen y se ponen solo por ella. Durante una semana.
Luego ella perdería el interés y perseguiría a un nuevo amante. Habría dejado a tu ahijado con el corazón roto y traicionado. Por muy valiente y maduro que sea, sigue siendo un chico de 16 años hambriento de amor. Sinistra lo habría devorado como quien se come un caramelo. Y luego lo habría escupido. Black se quedó callado, todavía pálido. Obviamente Sinistra había sido su mejor argumento. Ahora parecía incapaz de decidir cómo seguir, después de que Sabiras hubiese señalado lo absurdo de tal pretensión. Lo cierto es que Sinistra ni siquiera se les había ocurrido como posibilidad aquella noche. Si se hubiese mencionado, se la habría desechado muy rápido. Incluso él, que habría luchado con uñas y dientes contra la posibilidad de casarse con Harry, no habría aceptado a Sinistra como posible sustituta. Sinistra hubiese destruido a Potter mucho más certeramente que nada que Voldemort pudiese inventar. Tomó nota mental de vigilar a Sinistra. Potter ya no estaba prohibido para ella. Como se había casado, no tenía las mismas protecciones que el resto de alumnos. Y sabía con seguridad que el matrimonio no sería un inconveniente para ella, al contrario, muchos magos y brujas preferían tener aventuras con jóvenes casados que aceptaban que la relación sería puntual y no tendría mayor consecuencia. ¿No había nadie más?, preguntó Black, con un tono que dejaba claro que había aceptado que Sinistra no era una posibilidad. Teníamos 15 minutos, Black. ¿A quién habría sugerido? A McGonagall. Nadie habría considerado plausible algo así con la excepción de Trelawney y Sinistra. El resto de mujeres de la escuela estaban casadas. Incluso Black consideraría improbable que Trelawney tuviese la fuerza necesaria para imponerse a Fudge. Necesitábamos a alguien creíble. Alguien que pudiese plantar cara al ministro, y bastante poderoso como para proteger a Potter de Voldemort. ¿A quién habrías sugerido tú? Black no contestó. Se giró y empezó a caminar en círculos por el cuarto. Sabiras esperó, sin saber interpretar las emociones que pasaban por su rostro. Había esperado más discusión. Nunca había pensado que Black podía escucharle realmente, que podía mirar la situación de forma lógica. Nunca había creído que el Gryffindor fuese capaz de razonar. Finalmente Black se detuvo cerca de Sabiras y se dejó caer en una silla enfrente de él. Había una expresión de derrota en su cara, y Sabiras tuvo que detener el impulso de vanagloriarse por haber ganado aquella discusión. Bueno, supongo que no debemos preocuparnos de que Harry se enamore accidentalmente de ti, comentó con voz inexpresiva Black, pensando todavía en Sinistra. El comentario dolió bastante más de lo que Black habría previsto. No creo que nos tengamos que preocupar por eso, siseó Sabiras, tratando de contener la furia. Black le miró, con gesto otra vez rabioso. Si alguna vez descubro que has intentado forzar, ni se te ocurra acabar esa frase. Le atajó Sabiras. Tendría que considerarla una ofensa, y si debo educar a Potter en las costumbres del mundo mágico, él también debería considerarla una ofensa. No podía dejar pasar ese insulto, lo mismo que no había podido hacerlo con los insultos que Draco había dirigido a Harry. De nuevo, para su sorpresa, Black asintió, dejando la frase a medias. Entonces está todo claro, señaló fríamente. Cristalino, gruñó Sabiras. Se quedaron mirándose en silencio. Sabiras esperaba que Black soltase lo que fuese y se marchase. Por su parte, consideraba que la conversación estaba cerrada. Sin embargo, Black volvió a sorprenderle. La mitad de la ropa que Harry tiene en el armario no tiene su olor. ¿Por qué? Sabiras frunció el ceño. No había esperado ese comentario. Supongo que porque no las habrá llevado aún. Se las acabo de comprar. Entonces piensas cumplir tus deberes hacia él. Sabiras se levantó de golpe, furioso. Este insulto, aunque de naturaleza distinta al anterior, era tan ofensivo como el que había evitado que Black enunciara segundos antes. La diferencia es que este solo se dirigía a Sabiras. Black, perro pulgoso o no, seguía perteneciendo a una de las más antiguas familias de sangre limpia del mundo mágico, una familia que Sabiras sabía que había pertenecido a Slytherin durante cientos de años hasta que Sirius Black llegara. Podía perdonar a Harry sus errores de concepción respecto al dinero, la casa, la ropa y el mantenimiento porque había crecido como un mugle. Pero Black sabía muy bien lo que acababa de decir, el insulto que había proferido al honor de la familia Snape. Antes de que pudiese decir nada, no obstante, Black también se había alzado. Soy su padrino. Gritó, con los puños cerrados. Tenía todo el derecho a hacer esa pregunta aún antes de que el matrimonio tuviese lugar. No vas a negarme mi derecho ahora. Las palabras de Black le acallaron con tanta efectividad como si le hubiese asestado un puñetazo.
El insulto que estaba articulando en su mente desapareció, reemplazado por incredulidad pura y simple. Se dejó caer de nuevo en el asiento, lo irreal de aquella situación sacudiéndole de pies a cabeza. No podía creer lo que acababa de oír, era más que risible, pero no había nada cómico en la mirada de Black. Era mortalmente serio al respecto, y Sabiras no tenía elección, debía aceptar el hecho de que, de alguna forma, estaba envuelto en la negociación de sus esponsales con Harry Potter. Contempló atontado cómo Black también tomaba asiento, rígido de furia. No sabía qué decir. Si era completamente honesto consigo mismo, Black tenía razón. Tenía todo el derecho a una respuesta, debería haber tenido la posibilidad de preguntar antes de que la boda tuviese lugar, así que aquella era una pregunta aceptable, por mucho que sonase como un insulto. Tragó con dificultades, con la garganta repentinamente seca. Intentó buscar palabras que satisficieran a ambos. Pese a todo su odio mutuo en el pasado, debía admirar la determinación de Black. Esta negociación no tiene sentido, dijo lentamente, dejando claro que había entendido con exactitud lo que Black le había intentado decir antes. Hice un juramento que no voy a romper. Nunca carecerá de nada y esto debería bastar a Black. Sabiras no pensaba añadir ni media palabra. El otro hombre le miró, y Sabiras captó una pizca del tormento que había soportado durante tantos años en Azkaban. Por primera vez casi sintió compasión, por aquella vida que había perdido junto a su ahijado. Por primera vez veía también qué era lo que Potter y Lupin le veían, a pesar de todas las torturas que había soportado, había escapado de Azkaban con su capacidad de amar intacta. Y amaba, furiosamente. Sabiras no podía culparle por desear lo mejor para Harry. Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi no oyó lo que Black dijo a continuación. Dumbledore dice que eras su espía. Desde siempre. Que nunca fuiste un mortífago. Que intentaste salvar a Lily y a Jaime. Su voz se rompió al intentar nombrar a su amigo. Sabiras aguardó en silencio, sospechando que había más. Dumbledore dice que te uniste para detener a tu padre. Que no creías en su ideología, que les diste la espalda, continuó Black, y Sabiras comprendió que se refería a otros mortífagos y magos oscuros que tan habituales eran entre las familias Slytherin. Se preguntó a dónde quería llegar Black. Dumbledore dice que tu padre era un hombre malvado, un hombre cruel. Que tu madre no era mucho mejor. Black no le miraba ahora, con la vista fija en algún lugar más allá de él. Sabiras se tensó ante la idea de que Albus hubiese estado hablando de su familia a Black, pero contuvo su lengua a duras penas. Mi familia. Black se detuvo, con algo oscuro asomando a su mirada. Sabiras sabía todo lo que había que saber sobre la familia de Black, magos oscuros en su mayoría. Generaciones enteras de ellos. Respetados en la comunidad de magos, y temidos. Esa era una de las razones por las que nadie había cuestionado la culpabilidad de Black, por la que nadie había protestado cuando se le había enviado a Azkaban sin juicio previo. Nadie, excepto un hombre lobo solitario, cuya voz se había perdido entre los gritos indignados del populacho. Mi familia, repitió Black, eran crueles y malvados, y por eso les di la espalda. Entonces captó hacia dónde se dirigía aquel discurso. La incredulidad se impuso. Sabiras contuvo el impulso de removerse en el asiento, con el estómago retorcido con náuseas. Dios, Black no podía estar haciendo aquello. No iba a señalar las similitudes entre ambos. No quería pensar en semejanzas, no quería aceptar ningún tipo de parentesco con aquel hombre. No era así como funcionaba su relación. Era demasiado tarde, no iban a congeniar, no iban a ser amigos. Así que para qué, en nombre de Merlín, estaba poniendo en palabras aquellos conceptos que no deberían haberse mencionado. Las cosas vuelven a ti en momentos extraños, dijo Black con un tono difícil, hueco, lejano, como perdido. Vuelven los recuerdos y te hacen pensar cosas que no deberías. A veces esos recuerdos te encienden, te hacen decir o hacer cosas y ni siquiera sabes por qué. Pero ¿qué intentaba decir aquel hombre? Sabiras estaba a punto de gritarle, a punto de agarrarle por el cuello y echarle del cuarto. No era su confesor, no era su confidente. No quería oír su historia, porque debería haber querido. Los Dursleys hirieron a Harry, dijo Black, haciendo que Sabiras comprendiese repentinamente. Aquel discurso no hablaba sobre él o sobre el otro hombre. Estaban hablando de Harry. Nunca habían dejado de hablar de Harry. Los Dursleys hirieron a Harry, repitió Black. ¿Y no te diste cuenta? Le viste casi cada día durante 5 años,
y no te diste cuenta, pese a que deberías haber reconocido los síntomas. Yo no me di cuenta, pese a que debería haber reconocido los síntomas. Dudo que no fuesen familiares para nosotros dos. La náusea se convirtió en dolor ante las palabras de Black. Le vi un momento antes de que empezase el curso el año pasado, le dijo Black. Recuerdo haber pensado que estaba demasiado delgado, pero tenía buen apetito y me dije que debía ser la típica molestia de adolescente. Todos somos demasiado delgados cuando nos dan esos estirones. Solo que él no ha tenido ningún estirón. Imagino que era difícil que ocurriese, si estaba pasando hambre. Recuerdo haberle visto morados y preguntarle qué le había pasado. Se encogió de hombros y dijo que había tenido un accidente de Quidditch. Pero Harry no podía jugar al Quidditch en casa de los Dursleys, un hecho que yo olvidé convenientemente. Black se levantó bruscamente y empezó a recorrer el cuarto de nuevo. Sabiras miró al suelo, rehusando contemplarle, sabiendo que debía oír el resto, que Black no se iría hasta que hubiese dicho lo que necesitaba decir. Una vez oí por casualidad cómo los gemelos le hablaban a Ron y a él sobre el Dusis, continuó Black. Sabira sonrió torcidamente. Nadie pasaba el 7º año sin aprender el Dusis, un juego de cartas ridículo que solía terminar con los dos perdedores encerrados durante 5 minutos en un armario. Una sesión rápida de magreo y beso solía ser el objetivo de aquel juego. Harry se horrorizó ante la descripción que le hicieron, explicó Black. Recuerdo que todos le tomamos el pelo sobre ello durante la cena. Incluso Rimas y yo lo hicimos. Tardó una eternidad en entender de qué le hablábamos y sonrojarse como tocaba. Ahora me doy cuenta de que todo el tema de besarse se le había pasado por alto. Solo había podido pensar en el hecho de estar encerrado en un sitio pequeño. Aquello devolvió a Sabiras el recuerdo de su descuido al decirle a Harry la primera noche que durmiese en el armario. Había puesto una cara horrible. Deberíamos haberlo sabido, afirmó Black. Tendríamos que habernos percatado de ello. Los dos deberíamos haberlo hecho y Sabiras no podía estar más de acuerdo. Sí, deberíamos haberlo hecho, repuso en voz baja, con un nudo en el estómago. Black se volvió hacia él, sobresaltado por sus palabras. Sabiras le devolvió la mirada. Todos los años de resentimiento parecían haber creado una muralla insalvable entre ellos. Así pues, ¿lo admites?, inquirió Black, con voz implacable y acerada. ¿Admites que le hemos fallado? Sí, Black, lo admito. Aquella vergüenza les unía y eso parecía ser lo único que Black quería. Sus ojos no se volvieron más cálidos, pero asintió y volvió a su forma canina, cambiando de una a otra demasiado deprisa para seguirle con la vista. El Grim de color negro se sentó en silencio junto a la puerta, esperando, y con un suspiro Sabiras se levantó y le dejó salir. Capítulo 13. Rimas se fue cuando Ron llegó, permitiendo a los dos amigos pasar un poco de tiempo a solas. Harry se quedó en silencio mientras Ron le hablaba sobre la noche que él y Hermione habían pasado en blanco en la torre de Gryffindor. La historia del ataque se había divulgado por toda la escuela como el fuego. Una docena de alumnos habían visto a Sabiras Snape llevando el cuerpo ensangrentado de Harry a las 3 escobas. Las descripciones de las flechas sobresaliendo de su cuerpo habían sido detalladas y morbosas. La mitad de los Gryffindor había sentido pánico, creyendo que Harry había muerto, y Ron se habían pasado más de una hora asegurándoles de que ese rumor era falso. Querían oír la historia entera una y otra vez, confesó Ron a Harry. No tenían ni idea de lo agotador que era. El pelirrojo se sonrojó, con aire de repugnancia. Querían saber cuánta sangre había, si habías gritado. Sí, se detuvo y sacudió la cabeza. No pasa nada, Ron, le dijo Harry con suavidad. Ron le miró preocupado. Harry, ¿hice alguna vez algo así? Te fastidié de esta forma. Harry pensó durante quizás demasiado rato, buscando una mentira piadosa apropiada. Ron le conocía demasiado bien, y suspiró Merlín. Lo siento, Harry, no tenía ni idea. No te preocupes, le intentó tranquilizar Harry. Aunque no lo creas, te acostumbras a ello. Ron sacudió la cabeza. Quizás, replicó. En todo caso, nos estuvimos casi toda la noche así. Montones de gente están asustados pensando que esto significa que quien tú ya sabes va a volver a atacar. Y deberías oír lo que dicen sobre Snape. Harry levantó la mirada, sorprendido sobre Snape. Su voz sonaba defensiva a sus propios oídos. Ron al parecer pensó lo mismo, pero el pelirrojo le dirigió una mirada divertida antes de alzar la vista al cielo con exasperación. Nada malo, le aseguró. Solo que es la primera vez que Snape es considerado un héroe por los Gryffindors. Él y Dumbledore fueron como la maldita caballería, nos salvaron la vida, asintió Harry. Era el primero en admitirlo. Se lo tengo que decir a Snape. Se va a reír hasta las lágrimas. Snape se ríe.
Preguntó Ron incrédulo. A veces, admitió Harry. Habitualmente cuando he hecho algo estúpido. Claro. Ron volvió a poner gesto de impaciencia. No se lo digas. Ya es bastante insufrible tal cual. Se pavonearía el resto de su vida a nuestra costa, y para colmo encontraría la forma de quitarnos puntos por ello. Probablemente estuvo de acuerdo Harry. Snape adoraba quitar puntos a Gryffindor de todas formas. Montones de gente querían saber si, se detuvo, dubitativo, mirando a Harry inseguro. Él asintió, animándole a decir lo que fuese. Si habías matado a alguien, terminó Ron. ¿Y qué maldiciones habías usado? Pero Hermione y yo decidimos que no era asunto de ellos, y así se lo dijimos. Gracias, Ron, dijo Harry. Sabía que las preguntas eran inevitables, sobre todo teniendo en cuenta la edad de su grupo de amigos, pero agradecía que al menos Ron y Hermione entendieran lo que sentía. ¿Estás bien, Harry?, preguntó Ron con suavidad, y Harry supo lo que le estaba preguntando. En realidad no admitió. Pero lo superaré. Es estupendo saber que puedo contar con vosotros dos. Ron asintió con fiereza, controlando alguna emoción. Se estiró para darle una palmadita a Harry en la espalda y se contuvo a tiempo, recordando la flecha del día anterior. Le apretó la mano en lugar de ello, un gesto tan poco familiar como bienvenido. Harry no era muy demostrativo con nadie. Podía contar con los dedos de una mano el número de veces que le había abrazado, algo que solo Hermione, Malfoy, Weasley y Sirius habían hecho. Y Snape. Harry frunció el ceño. Snape le había recogido y llevado en brazos ayer. Eso contaba, suponía. Era bastante aproximado. Le sorprendió descubrir que deseaba que contase. Por algún motivo Hermione llegó un momento después, trayendo una bandeja de comida para Harry. La señora Pomfrey me ha pedido que te trajese esto, Harry comentó mientras se acercaba al lecho. Ron ayudó a Harry a sentarse, recolocando los cojines a su espalda. Hermione le puso la bandeja en el regazo que quería Snape. Preguntó Ron a Hermione mientras ésta se aposentaba en la silla opuesta a la de él. Harry le echó un vistazo lleno de curiosidad mientras tomaba un bocado de los huevos que había en su plato. Snape nos paró en el pasillo cuando veníamos, explicó el pelirrojo. Dijo que quería hablar con Mae. Ambos se giraron hacia la chica, que frunció el ceño. Quería que le hablase sobre la voz del rey, les dijo. Saber sobre nuestros estudios extra. Harry se tensó al oír esas palabras, con la vieja desconfianza volviendo a su mente. Quiere detenernos. Había contado con aquellas sesiones de estudio. Dios sabía que no iban a aprender nada útil del profesor Dublois este año. Si no hubiese sido por Hermione y sus clases, Harry dudaba que siguiese vivo. No, dijo Hermione deprisa, antes de que Ron pudiese emprender un largo monólogo condenando a Snape antes de saber cómo se había resuelto la conversación. No, no quiere. De hecho, insinuó que lo aprobaba. Incluso nos felicitó, en cierta forma. Que tanto Ron como Harry le miraron atónitos. Hermione se encogió de hombros. Fue raro, admitió. Parecía impresionado. Por nosotros tres. Harry ya se había ido acostumbrando gradualmente a la reducción de hostilidades entre sí mismo y el maestro en pociones, y solo se sorprendió relativamente. Pero Ron se la quedó mirando boqueando como un pez mientras buscaba palabras. Lo digo en serio, insistió ella. Snape. Ron pidió que se lo reafirmara, con la incredulidad tiñendo la pregunta. Hermione asintió. Por casualidad, Ron sacudió la cabeza, dio puntos a Gryffindor. Bueno, no, respondió Hermione. Pero esto no tenía nada que ver con que nosotros fuésemos Gryffindors, no. Tenía que ver con que somos amigos, los tres amigos. Harry, Ron y Hermione. Y por algún motivo, Snape entendía que aquello importaba. Que importaba mucho. La idea llenó a Harry de calidez. Rayos. Rió Ron. Cuando nevó en el infierno, y porque nadie me ha avisado, eso hizo que los tres se echaran a reír, y por un rato olvidaron todo sobre los mortífagos, la guerra y las muertes, y fueron sencillamente adolescentes. Eventualmente, debido a la insistencia de la señora Pomfrey, Ron y Hermione se marcharon, dejando a Harry la posibilidad de volver a dormir. Eso hizo el resto del día. Exhausto por todo cuanto había pasado, despertó por la tarde notando calor en su costado, y por un segundo pensó, desorientado, que era Snape. Pero Snape nunca le tocaba, no lo había hecho en todas las semanas que habían dormido uno al lado del otro. Cuando abrió los ojos se dio cuenta de que era Canuto, roncando con suavidad a su lado, tumbado confortablemente encima de la manta. Sentado junto a la cama, con una sonrisa divertida mientras miraba a los dos,
¿Estaba Rimas Lupin? ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Harry en voz baja, indicando al perro dormido horas, creo, murmuró Rimas. Se perdió la comida. Harry sonrió y alargó la mano para rascar la cabezota negra de Canuto. El perro movió un poco la oreja pero no despertó. Siempre quise tener un perro, afirmó, casi ilusionado. Rimas se rió por lo bajo. Dan más problemas que satisfacciones. Sobre todo este en concreto. Harry sonrió de oreja a oreja. De todas formas hubiese sido agradable tener a alguien que mordiese a Dudley. Los ojos de Rimas se suavizaron, y aunque Harry no se dio cuenta, Canuto se tensó bajo sus dedos. Dudley es tu primo, ¿verdad?, preguntó Rimas. Un chico no demasiado agradable, por lo que cuentas, un capullo terminal, puntualizó Harry. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Rimas con amabilidad. Harry alzó la mirada, sorprendido, entendiendo algo tarde la dirección que había tomado el diálogo entre ambos. No había pretendido hacerlo, ni siquiera lo había pensado, pero por supuesto, Dumbledore le había contado a Sirius lo que habían descubierto sobre los Dursleys. Y Rimas también se habría enterado. Le dedicó al hombre lobo una sonrisa. Estoy bien, Rimas le aseguró. Notó cómo el pelaje rielaba bajo sus dedos y soltó una exclamación de sorpresa cuando descubrió que Canuto se había convertido en Sirius de nuevo. Su padrino se sentó, dedicándole una sonrisa radiante mientras le revolvía el pelo a Harry, devolviendo inintencionadamente la caricia de antes. Y luego, solo por fastidiar, mientras se sentaba en la silla junto a Rimas, le revolvió el pelo a él también. Rimas sonrió indulgente pero apartó la mano de Sirius. Sirius sonreía, pero por primera vez Harry percibió algo más en los ojos de su padrino, algo cálido y brillante ardiendo en él cuando miraba a Rimas. Se encontró conteniendo una risita, con el sonrojo subiéndole por la cara al darse cuenta de que era esa mirada. Ron contemplaba así a Hermione cuando nadie le miraba. La idea de que Sirius no estuviese tan solo como aparentaba le hizo sentir mucho mejor. Sirius se giró hacia él, y aquella expresión fue sustituida por otra de preocupación y afecto. ¿Estás seguro que no quieres hablar de ello, Harry?, le preguntó Sirius, repitiendo las palabras de Rimas. Dándose cuenta de que Sirius había oído su comentario sobre Dudley, Harry suspiró. No sé qué debería decir, admitió. Nunca había sido bueno hablando de las cosas, especialmente sobre sentimientos. Rara vez se abría a nadie. Curiosamente, Snape había conseguido sacarle más que ninguna otra persona. Entonces quizás podrías decirme por qué nunca dijiste nada, sugirió Sirius. No había ni un ápice de acusación en su tono, y sus ojos no expresaban nada que no fuese comprensión y una leve chispa de esperanza de que Harry cediese. No sabía muy bien cómo rehusar responder a aquella mirada. Lo último que deseaba era herir a Sirius, pero tampoco quería hacerle sentir culpable por algo sobre lo que no había tenido el más mínimo control. Supongo, suspiró, buscando una explicación. Supongo que antes de llegar a Hogwarts no tenía la más mínima idea de que había algo malo en la forma en que me trataban. Simplemente era como eran las cosas, como habían sido siempre. No tenía con qué compararlo. Vio la sorpresa en las miradas de ambos, la protesta que estaba a punto de asomar a sus labios y que contenían a duras penas. Harry podía imaginar qué iban a decir. Desde su perspectiva debía ser distinto. Ambos recordaban el año que había pasado con sus padres antes de ir a vivir con los Dursleys. Lo único que él recordaba de esa época era sus muertes, por cortesía de los dementores. No les recuerdo, susurró, con pesar, y ambos asintieron comprensivos, entendiendo a quién se refería y qué sentido exacto tenían sus palabras. Aquella afirmación probablemente le sería mucho más a ellos que a él mismo. Y después de que vinieses a Hogwarts, Harry, le animó a continuar Sirius. El primer año todo era demasiado nuevo, adujo Harry. No fue hasta que fui a la madriguera y vi cómo era la familia de Ron que pensé que algo estaba mal. Y entonces no sabía qué hacer, o a quién decírselo. Lo pensé, pero me parecía que todos los que hubiesen podido hacer algo ya lo sabían. Creía que Dumbledore y McGonagall lo sabían. Lo siguiente que me encuentro es que me acusan de ser el heredero de Slytherin y claro, aquello pasó a ser secundario. Con toda esa gente intentando matarme, era una tontería por comparación. Dumbledore me dijo que debía quedar con los Dursleys porque era el único sitio donde estaba a salvo. Y era mucho mejor que estar muerto, así que no valía la pena armar jaleo al respecto. Tampoco era como si fuese para siempre. En algún momento había desviado la mirada, y ante el silencio que recibió su explicación, volvió a fijarla en los dos hombres. Ambos parecían pensativos, como si tratasen de absorber sus palabras o reconciliarlas con la imagen que tenían de él.
Se sintió súbitamente aprensivo, con demasiados años a cuestas de no tener en cuenta esos sentimientos haciéndole temer lo que pudiesen decir no tiene importancia, empezó a decir, dispuesto a quitarle todo peso a la situación, dispuesto a defenderse de cualquier herida que le pudiesen hacer a continuación. Ambos hombres le sorprendieron al inclinarse al tiempo a cogerle la mano, sujetándola entre ambos. Harry, claro que la tiene, le dijo Sirius. Y no es ninguna tontería. Y queremos que armes jaleo al respecto, Harry, añadió Rimas. No podemos cambiar lo que ha pasado. No podemos echar el tiempo atrás y arreglar las cosas. Lo haríamos si pudiésemos. Pero si necesitas hablarlo o, si nos necesitas, simplemente, estamos aquí. Sus palabras eran suaves y tranquilizadoras, y la mirada de Sirius provocó un nudo en la garganta a Harry que le hizo sentir bien pese a lo mucho que dolía. Gracias, susurró, súbitamente tímido ante tanta atención, e incapaz de encontrar más palabras que esa. Ambos parecieron entenderle a la perfección y le sonrieron, apretándole la mano antes de soltarle. Y Harry, añadió Sirius, si alguien vuelve a intentar hacerte daño, me lo dices. Te prometo que sea quien sea, le muerdo. Harry torció los labios en una sonrisa un poco arrepentida, preguntándose qué pretendía decir Sirius con eso, aunque el hombre parecía estar intentando ser educado. Ya sé que no te cae bien, pero Snape ha sido muy correcto conmigo. Rimas aceptó su declaración sin dudar, con la ventaja de la conversación anterior para disipar cualquiera que tuviese. Sirius, no obstante, se mordió el labio inferior con gesto testarudo. Bueno, más le vale seguir siéndolo, gruñó. O si no, dejó la amenaza a medias sintiéndose repentinamente travieso y queriendo relajar el ambiente. Harry sonrió descarado a su padrino. Sabes, Canuto, lunático me dice que no eres ningún fan del matrimonio. Rimas miró al techo, con un gesto que a Harry le sugirió avergonzada diversión. Sirius, por su parte, parecía sinceramente sorprendido. ¿Eso te ha dicho? Echó un vistazo atónito a Rimas. Bueno, nunca lo pensé demasiado cuando era joven, pero no tengo nada contra ello. Sentar la cabeza parece algo bueno. Ahora fue Rimas el que pareció desconcertado. Miró a su amigo con incredulidad. ¿Tú? Sentar la cabeza. Era obvio por su tono que la idea le parecía ridícula. Tu idea de sentar la cabeza era salir con la misma persona durante más de una semana. Rimas se volvió con gesto conspirador hacia Harry. Tu padre solía decir que Sirius pensaba que salir con alguien era como el Quidditch. Una vez cogías la snitch el juego acababa y era hora de empezar a otro partido. Harry dejó escapar una risa escandalizada, sin poder creer que Remus Lupin le acabase de hacer una broma de doble sentido sexual. Lunático. Exclamó Sirius. No digas esas cosas a Harry. Es demasiado joven para. Harry le interrumpió con un nuevo acceso de hilaridad. No soy demasiado joven, Canuto sonrió. Y créeme, ya he oído todas las insinuaciones existentes y posibles sobre coger la snitch y pulir la escoba. Pulir la escoba. Sirius tartamudeó, sonrojándose. Además, no es verdad. Yo no era tan malo. Y solo porque saliese mucho en aquella época no significa nada ahora. Era joven. La gente cambia. Le echó una mirada curiosa a Rimas, y Harry notó una súbita tensión entre los dos hombres. Ya no soy así, añadió, vigilando la expresión de Rimas. Pero el hombre lobo simplemente resopló con incredulidad. Lo creeré cuando lo vea, dijo con una risa que desestimaba cualquier seriedad del tema, pero Harry tuvo la impresión de que no estaba ni la mitad de desinteresado de lo que pretendía parecer lunático. Empezó a decir Sirius, pero fue interrumpido cuando Rimas se levantó bruscamente. ¿Sabes qué, Harry? Voy a irte a buscar algo de cena, sugirió. Te saltaste la comida. Tienes que estar famélico. No esperó la respuesta, sino que salió en busca de los alimentos prometidos. Sirius le miró marchar con una expresión muy extraña. ¿A qué crees que venía eso ahora?, le preguntó su padrino finalmente, sinceramente perplejo. Harry decidió plantear las cosas con cuidado. Debe ser porque el concepto de salir con mucha gente le resulta extraño. Sirius se lo pensó un segundo, y luego asintió. Me imagino que es algo tímido. Ahora que lo pienso, no recuerdo haberle conocido ni una novia cuando estábamos en la escuela. Harry abrió mucho los ojos, preguntándose cómo podía sorprender eso a Sirius. Claro que no, rió. Rimas es un hombre lobo. Ser un hombre lobo no tiene nada de malo, dijo Sirius a la defensiva. Montones de gente serían felices saliendo con Rimas. Claro que no tiene nada de malo ser un hombre lobo, respaldó Harry, preguntándose si Sirius se estaría perdiendo lo más importante. Pero no es eso lo principal, no. Los hombres lobos solo tienen un intento. ¿Un intento de qué?, preguntó Sirius, con el ceño fruncido por la confusión de salir.
¿De amar de qué hablas? Harry se quedó mirando a su padrino incrédulo. Realmente no tenía ni idea. No podía creerlo, los hombres lobos se aparean de por vida. Hermione probablemente te lo podría explicar mejor, yo nunca entendí la teoría sobre el tema. Tiene algo que ver con marcar olores, instinto animal y resonancias mágicas. Pero solo pueden probarlo una vez, y ya está. Están vinculados, apareados, casados o como quieras llamarlo. Sirius pareció completamente anonadado, sin palabras ante aquella revelación. Se dejó caer contra el respaldo de la silla, con un gesto profundamente maravillado en la cara. ¿Cómo es posible que hayas pasado todo este tiempo con un hombre lobo y no lo sepas?, inquirió Harry, curioso. Sirius agitó la cabeza. Nunca habíamos hablado sobre el tema. Nunca pensé sobre ello, añadió conciliador. Simplemente ni se me ocurrió. ¿Cómo es que sabes tanto sobre hombres lobo? Snape nos hizo escribir un ensayo sobre ellos en tercer año. El de Hermione era muy detallado. Estudió la expresión de Sirius, fijándose en el brillo pensativo de sus ojos. Deberías pedírselo para leerlo si planeas enamorarte de uno. Eso hizo que Sirius volviese de golpe a la conversación, mirando a Harry y pestañeando con pasmo. Enamorarme. Tartamudeó, pero la protesta murió en sus labios cuando Harry se le rió en la cara. ¿Cómo lo has sabido?, preguntó. Harry se encogió de hombros. Lo llevas escrito en la cara cada vez que le miras. ¿Te molesta? Harry sacudió la cabeza, no le aseguró. Me gusta la idea de que os tengáis el uno al otro. Bueno, no le tengo exactamente, puntualizó Sirius algo desanimado. He intentado sacar el tema, lo he insinuado, pero siempre me corta antes de que pueda empezar. No parece interesado. Harry pensó en ello, recordando lo que Rimas había dicho antes de que Canuto le tenía, pero no sabía qué hacer con él. No creo que muestre interés, asintió. No, si piensa que no eres serio pese al tema. Sirius no pudo evitar bromear. Yo siempre soy cosa seria. Harry alzó la vista al cielo. Entonces, preguntó Sirius, repentinamente esperanzado, ¿crees que puedo tener posibilidades con él? No te dejará nunca, le dijo Harry de corazón. Pase lo que pase, nunca te dejaría solo. Y si alguien en el mundo tiene una oportunidad, creo que serías tú, así que lo único que tengo que hacer es convencerle de que valgo la pena, que vale la pena arriesgarse por mí, dijo Sirius con una sonrisa retorcida y maligna. Puedo lograr eso. Yo no sé nada sobre amoríos, le dijo Harry, pero no creo que sea tan fácil como crees. Buena suerte. Llevaba viendo a Ron y Hermione danzar el uno en torno al otro durante el suficiente tiempo como para saber que nada sobre el amor era tan sencillo como parecía. No pensaba que fuese un problema que se le fuese a plantear a él. No tenía gran posibilidad de enamorarse, al fin y al cabo. Y eso sí, vivía lo suficiente como para tener tiempo de preocuparse por cosas así. Un desafío. Sirius se rió. Me encantan los desafíos. Harry sonrió a su padrino. No iba a decir más, pero le daba la impresión que tratar el tema como un juego era precisamente la razón por la cual Rimas no estaba con él para empezar. Pero supuso que más tarde o más temprano, el hombre lo adivinaría por sí mismo. Eventualmente. Capítulo 14. Rimas volvió con la cena y los dos hombres se sentaron con Harry a tomarla, charlando tranquilamente sobre la escuela y sobre Quidditch. Harry observó divertido cómo su padrino coqueteaba más abiertamente con Rimas, más cómodo ahora que sabía que a Harry no le molestaba. Rimas lo soportó con buen humor, aparentemente molesto y divertido a la vez, pero sin ofenderse. Pero no coqueteó con Sirius a su vez. Eventualmente la señora Pomfrey les echó, insistiendo en que Harry debía descansar todavía mucho. La medibruja comprobó el estado de sus heridas una última vez, asegurándole que se curaban bien, y que podría volver a sus habitaciones por la mañana. Después, ella también le deseó buenas noches y se retiró. Un segundo más tarde Snape se colaba en el cuarto, moviéndose sigilosamente con la túnica negra ondeando tras él. ¿Se ha ido ella?, preguntó, con un tono de voz que hizo que Harry se estremeciese por algún motivo. Harry echó un vistazo hacia la puerta por la que acababa de desaparecer la señora Pomfrey. Creo que se ha ido a la cama, informó al maestro en pociones. Bien. Snape se sentó junto al lecho de Harry. Lo último que necesito es otro toque de atención suyo. Echar a Black es una cosa, pero llamarme idiota, qué coraje. Parecía que Snape estuviese bromeando, y Harry le dedicó una sonrisa incierta, no muy seguro de cómo debería responder. Por supuesto, señor, dijo en tono neutro. Snape arqueó una de sus negras cejas con un brillo burlón en la mirada, pero no dijo más al respecto. Espero que su salud esté mejorando. Sí, señor, respondió Harry.
La señora Pomfrey dice que podré salir mañana por la mañana. Excelente, dijo Snape en tono seco, aunque Harry supuso que probablemente hubiese preferido tener su hogar para él solo unos cuantos días más. No podía imaginar ni una sola razón por la cual pudiese alegrarse de que volviese. No querríamos que perdiese clases, ¿verdad? No, señora, sintió Harry. Luego recordó algo. Aunque no tuve tiempo de terminar mis deberes de pociones. Pensaba hacerlo después de volver de Hogsmeade. Supuso que esto le iba a costar a Gryffindor una docena de puntos. Snape nunca había sido indulgente con los retrasos, fuese cual fuese la excusa. Quizás debería haber terminado sus deberes antes de ir a Hogsmeade, sugirió Snape, con un brillo en los ojos que Harry reconoció. Estaba calculando cuántos puntos podía quitarle, y triplicándolos sin mente si Ron y Hermione fracasaban también. Sí, señor. Harry le miró furioso, tratando de centrarse en esos puntos que pronto le iban a restar, pero fallando miserablemente. Porque las palabras de Snape habían iniciado otra cadena de pensamiento distinta, una que estaba intentando desesperadamente evitar. Intentó aferrarse al castigo, trató de imaginarse el marcador en la oficina de McGonagall, pero todo ello se desvanecía. Estaba oscuro, y la vela creaba sombras en las viejas paredes de piedra, y de alguna forma las palabras de Snape siempre parecían golpear más profundamente y con mayor fuerza que las de ninguna otra persona. Y el otro pensamiento, el pensamiento horrible, estaba rugiendo mientras cobraba vida en su interior, consumiéndole. Una pregunta directa de Ron no lo había logrado, tampoco la mirada preocupada de Sirius, pero un simple insulto burlón de Snape derrumbó por completo la pared de contención que ni siquiera había sido consciente de haber erigido. Cerró los ojos con fuerza para evitar la imagen de la diversión de Snape. Luego se dio la vuelta, quedando de lado y dándole la espalda para que no viese su dolor. Su respiración se bloqueó. Se le escapó un sollozo antes de que lo pudiese contener. Sus manos se aferraron a las sábanas porque, por supuesto, Snape tenía razón, maldito fuera. Debería haber hecho algo tan simple como acabar sus deberes, y nada habría ocurrido. Los mortífagos ya se habrían ido de la armería para cuando Harry hubiese llegado, no le habrían visto, no le habrían atacado. Con un simple retraso, todo se hubiese evitado. Los del pueblo no hubiesen muerto, y Harry no tendría que haber matado a aquellos 3 hombres cuyas caras se sumarían ahora a las de las víctimas que le perseguían. Aquella idea le producía una sensación de vacío, de frío, de dolor, de amargura, y no iba a llorar. No iba a llorar. Inspiró con fuerza para contener las lágrimas, manteniéndolas en su interior, empujándolas de nuevo hacia el hueco en su interior. Su cuerpo parecía estar muy frío. Temblaba. Se sintió a punto de hiperventilar. Entonces, increíblemente, unas manos cálidas se hicieron notar en sus hombros, unos dedos fuertes le apretaron, y estiraron de él hasta que se encontró con su espalda contactando con el pecho de Snape, y el hombre le hablaba en voz baja y tranquilizadora, diciendo cosas que ahora mismo Harry no podía entender. Hundido tan profundamente en su propia oscuridad, notó algo frío en los labios, algo que su mente catalogó de forma automática como cristal, cuando Snape le colocó en la boca el frasquito con una poción. Luego los dedos de Snape se enredaron en su cabello mientras el hombre le echaba la cabeza hacia atrás, forzándole a tragar. No le importaba, no le preocupaba en absoluto. Estaba tan acostumbrado ya a ello a causa de las últimas semanas que confiaba ciegamente en que el líquido no le haría ningún daño. Incluso reconoció el sabor, pócima para dormir sin soñar. La poción se derramó lentamente hasta sus venas, y notó el letargo familiar apresándole. Se dejó llevar, sin preocuparse de que fuesen los brazos de Snape los que le sostuvieran, los que le abrazaban. Escuchó la voz tranquilizadora de Snape, incapaz de reconocer las palabras o procesar su significado. Incluso se giró para poder escuchar el tranquilizador sonido del latido de su corazón. Era un sonido tan agradable, mucho más que los gritos que intentaban abrirse paso en su mente. Mucho más que la oscuridad. Es curioso lo rápido que regresaron las palabras de Sirius Black para torturarle. Vuelven los recuerdos y te hacen pensar cosas que no deberías. A veces esos recuerdos te encienden, te hacen decir o hacer cosas y ni siquiera sabes por qué. Sabiras pensó que esa debía ser la causa ahora, el por qué se hallaba abrazando a Harry Potter mientras éste hiperventilaba, esperando que la poción hiciese efecto. No había pretendido afectar así al chico. Solo había venido a traerle la pócima, preocupado porque volviese a tener pesadillas. Pero un simple comentario descuidado sobre los deberes, pretendidamente jocoso,
le había desmoronado emocionalmente. Había visto el momento preciso en que ocurría, el gesto de dolor contenido que le había cruzado la cara. En parte lo había estado esperando, el chico no había reaccionado aún al hecho de que casi le habían matado de nuevo, de que había muerto gente, de que se había visto forzado una vez más a defender su vida. Debería haberse venido abajo en brazos de su padrino o de sus amigos. No pudo evitar recordar el torneo de los 3 magos. Entonces tampoco se había desmoronado, luchando contra las lágrimas con todas sus fuerzas. Sin llorar. Ni siquiera en brazos de Maal y Weasley. Nunca una sola lágrima, pero claro, este chico era quien ponía hechizos de silencio en su cama antes que despertar a sus compañeros de dormitorio con sus pesadillas. Lo que sorprendía a Sabiras era que el muchacho se hubiese venido abajo delante de él. Por supuesto, había tratado de ocultarlo enseguida, le había dado la espalda, se había tragado las lágrimas. Sabiras se preguntó si las dejaría caer alguna vez. Pero no había luchado contra él cuando le abrazó, ni se había resistido a beber la poción que le llevó a los labios. Sus propias acciones le habían dejado anonadado. No era un hombre amable, ni dado a reconfortar a nadie, pero no había podido hacer ninguna otra cosa, incapaz de soportar el sufrimiento de Harry sin al menos intentar ayudarle. En realidad, había esperado el rechazo. Pero no había llegado y lo que había dicho. Todo ese sinsentido sobre que todo iba a ir bien, que Harry estaba a salvo, que no pasaba nada si se dejaba ir. Pura basura, por supuesto, pero sospechaba que el chico estaba demasiado ido para preocuparse o entenderle de ninguna forma. Probablemente hubiese podido prometerle la luna en ese instante y nunca se la hubiesen reclamado. Notó cómo el chico se calmaba por fin. Esperó a que se apartara de él. Poción o no, seguía siendo el odiado maestro en pociones. Pero Harry le sorprendió volviéndose en sus brazos para descansar sobre su pecho, respirando apaciblemente. Un segundo más tarde se percató de que el chico se había dormido. En sus brazos. Harry Potter se había quedado dormido en sus brazos por todos los infiernos, pensó. Y ahora, ¿qué se suponía que debía hacer? Recordaba vagamente que alguien se había movido y se deslizaba lejos de él durante la noche. Murmuró una protesta, y luego se volvió a dormir profundamente, sin darle mayor importancia a la señora Pomfrey. Le despertó una hora antes del desayuno. Se sentó adormilado, sintiéndose descansado de verdad. La mujer le echó un vistazo a su hombro una última vez, declaró que estaba satisfactoriamente curado y le ofreció una pila de ropa, dirigiéndole a las duchas. Reconoció las vestimentas como algunas de las que Snape le había comprado. Debía habérselas traído en algún momento de ayer. Se sonrojó al recordar lo ocurrido la víspera. La visita tardía de Snape, la crisis de Harry, el sabor de la pócima en sus labios. No iba a pensar en el resto, decidió. Dudaba que Snape lo mencionara siquiera. Probablemente se hubiese sentido mortificado por el comportamiento de Harry, pero había sido amable con él. Harry no olvidaría eso, aunque sospechaba que tarde o temprano tendría que pagar por ello. Probablemente durante la clase de pociones de aquel mismo día. De hecho, el desayuno fue una experiencia peor de lo que había esperado. Todos le miraron cuando entró y se dirigió hacia la mesa de Gryffindor. Le recordó al día tras su matrimonio, solo que en esta ocasión susurraban sobre sangre, muerte y luchas. Se le ocurrió que era la primera vez que muchos de ellos veían una batalla de cerca. Incluso durante la del último año habían estado a salvo en las salas comunes. Para cuando les habían permitido salir, el ministerio ya había retirado los cuerpos. Ron y Hermione le esperaban, manteniendo su sitio libre. Y Neville, Dean y Seamus le dieron una bienvenida calurosa, repleta de preguntas preocupadas sobre su estado de salud. Recibió el esperado aluvión de preguntas por parte del resto de su casa. Las contestó con estudiada vaguedad. Eventualmente Hermione y Ron se las arreglaron para tener unas pocas palabras en privado con él, informándole de que Sirius y Dimas les habían pedido que le dieran que volverían aquella tarde y estaban planeando quedarse un poquito más por la zona. La idea llenó a Harry de calidez. No había tenido mucha oportunidad de pasar tiempo con su padrino, además de que quería saber qué ocurría entre él y Dimas. En un par de noches sería luna llena, así que sabía que Dimas estaría algo más nervioso que de costumbre, pero había sido divertido ver el coqueteo la noche anterior. Era la primera vez que veía a dos hombres interactuar de esa forma, y no le había parecido tan distinto de lo que Ron y Hermione hacían. Deberías haber visto a Dumbledore antes, Harry comentó entonces Ron. Hermione asintió. ¿Qué ha ocurrido? Harry hizo una pausa en la comida, echando una mirada preocupada a la mesa de profesores, pero Dumbledore parecía estar como siempre,
le guiñó el ojo a Harry antes de devolver su atención a un muffin de arándanos. Harry se arriesgó a echar un vistazo a Snape, pero el maestro en pociones estaba ocupado mirando con furia a su taza de café y no le devolvió la mirada. Harry se encontró sonrojándose de la forma más inexplicable. Un grupo de reporteros trató de entrar en Hogwarts esta mañana, explicó Hermione, y como mínimo 3 de los candidatos a ministro estaban con ellos, exigiendo verte. Se estiró y cogió la copia del Profeta que Dean había estado leyendo hasta hacía poco. Hermione le mostró la primera página a Harry. Hogsmeade bajo ataque. El chico que vivió combate contra mortífagos, decía el titular en brillantes letras rojas situadas sobre una fotografía de la devastada calle que hizo Dumbledore. Preguntó Harry mientras hojeaba velozmente el artículo. Les hecho, respondió Ron con una sonrisa triunfante. Fue genial. Les insultó más que Snape en uno de sus días malos. Nunca pensé que vería a Rita Skeeter correr tanto. Rita Skeeter, exclamó Harry, mirándole alarmado. Hermione sacudió la cabeza, tranquilizadora. No te preocupes, Harry. Dumbledore ha puesto alarmas por todo Hogwarts. En el momento en que Rita entrase en el recinto, todos los retratos empezarían a gritar, no importa en qué forma lo hiciese. Y ya hemos avisado a Canuto de que anda husmeando por ahí. Harry se relajó ligeramente, aunque no le hacía la más mínima gracia que aquella mujer estuviese cerca mientras su padrino estaba de visita. Volvió a atender al artículo, fijándose en la cantidad de citas de gente no conocía de nada con las que, aparentemente, había tenido largas y sesudas conversaciones. Notó con satisfacción que el diario se deshacía en elogios hacia Severus Snape, sobre todo teniendo en cuenta que tan solo unos meses se le nombraba como al presunto mortífago cada vez que su nombre aparecía impreso. Ahora le aclamaban como a un héroe. Sospechaba que esa era la explicación de la mirada negra que el inocente café de Snape estaba recibiendo. Algo le vino a la cabeza a Harry, que se giró hacia sus compañeros de mesa. Ron, Neville, ¿qué sabéis sobre esgrima? Esgrima. Ron resopló. Eso son cosas Slytherin, Harry. Mi padre no quiere ni que se lo nombremos. Bill quiso recibir clases cuando iba a la escuela y hubo bronca en casa por culpa de eso. No salió nada de ello, pero tu padre no se opone a las peleas, puntualizó Harry. Se lió a puñetazos con Lucius Malfoy en medio de Fleris y Blots. Ron se encogió de hombros. Bueno, dice que unas cuantas tortas no tienen nada de malo, aunque mi madre le tiró bien de las orejas por esa pelea. Pero los duelos a espada son otra cosa, son deportes sangrientos, y muy a menudo se asocian a magia de sangre, magia oscura. ¿Y tú? Harry se volvió hacia Neville. Mi abuela me hizo dar clases, admitió Neville. No soy muy bueno en ello. Y como arquero soy peor todavía. Pero decía que tenía que aprender al menos las bases. Muchos críos reciben clases, pero solo los magos oscuros se meten a practicar deportes de sangre. Magos oscuros, y al parecer Severus Snape. No estaba muy seguro de qué pensar al respecto. Echó un vistazo por encima del hombro hacia la mesa de Slytherin. ¿Creéis que alguno de esos de allá sabrán? Les preguntó. Por supuesto, respondió Ron. Draco y Blaise seguro, coreó Neville. Lucius Malfoy es un esgrimista muy reconocido. Uno de los mejores. Lo mismo que, se interrumpió de golpe, sonrojándose. Harry adivinó lo que iba a continuación. Lo mismo que Severus Snape. Neville asintió con aire de disculpa. Esa es una de las razones por las que le tengo tanto miedo, Harry, confesó el chico. Ya sé que ahora es tu compañero vinculado y todo eso, lo que significa que no es un mortífago. Pero las historias que he oído sobre él dicen que solía batirse en duelo mucho cuando era joven. Harry se sintió un poco a la defensiva, como queriendo proteger a Snape, sobre todo cuando vio la vieja desconfianza asomar a los ojos de Ron. Es buena cosa que esté de nuestro lado, entonces no. Dijo rápidamente. Si no fuese por él y por Dumbledore, los 3 estaríamos muertos y eso fue todo. Ron suspiró y asintió, y todos cambiaron de tema para gran sorpresa de Harry. Snape no quitó puntos porque no entregase sus deberes. Los otros alumnos fueron entregando sus redacciones mientras Snape pasaba de pupitre en pupitre dándoles instrucciones sobre el nuevo tema que iban a tratar. Cogió los pergaminos de Hermione y de Ron, el cual estaba solo a medias, miró brevemente a Harry con expresión ilegible, y siguió adelante, sin dejar su monólogo ni un instante. Fue todo tan fluido y sutil que los Slytherin ni se percataron de ello. Hermione y Ron, sin embargo, sí lo hicieron, y ambos miraron a Harry con sorpresa. Harry se encogió de hombros, agradecido por aquel indulto. Se sentó junto a Hermione durante la comida y terminó su redacción,
diciéndose que le debía a Snape entregar lo antes posible. Los tres se escabulleron a una de las torres libres cerca de la oficina del director para visitar a Sirius y Remus después de comer. Harry seguía preocupado por Rita Skeeter, y les preguntó sobre las guardas que había colocado Dumbledore para asegurarse de que no pudiese entrar en Hogwarts. Aunque ella no pueda entrar, dijo Harry después de que le convenciesen de que estaban a salvo, no deberías estar a la vista, Sirius. Hay muchas posibilidades de que algunos estudiantes de Slytherin sepan que eres un animago. Dudo que Pettigrew lo haya mantenido en secreto. Seguro que Malfoy como mínimo lo sabe. Ya nos hemos ocupado de eso, dijo Sirius con una sonrisa descarada. Remus sabe un hechizo. Se transformó en Canuto para que Remus pudiese demostrarles de qué se trataba. Un veloz movimiento de varita por parte del hombre lobo y aquel inmenso perro pasó a parecer un pequeño y peludo cruz. Canuto el cruz parecía encantado con su cola bífida, que meneó alegremente haciendo reír a todos los presentes. Es una ilusión, por supuesto, les dijo Remus, pero una complicada de desvelar así y todo, comentó prudentemente Harry. Un perro en compañía de Remus Lupin puede resultar sumamente sospechoso. Sirius volvió a transformarse en sí mismo. No te preocupes por mí, Harry sonrió. Soy buen escapista. Y tenemos otra ilusión en reserva. Remus me puede hacer idéntico a Crookshanks. Harry suspiró. Me mata pensar que un asesino como Lucius Malfoy va tan campante y tú tienes a medio ministerio buscándote, pero permitió que su padrino le distrajese con historias que pronto les tenían a todos riendo. Debido a todo ello, Harry volvió a las mazmorras una media hora después del toque de queda. Se les había pasado el rato volando, y finalmente fue Remus quien le recordó que ya no tenía el lujo de escabullirse de vuelta a la torre de Gryffindor. Remus se ofreció a acompañarle para reducir un posible castigo, pero Harry se opuso a ello. El año acababa de empezar, pero tarde o temprano se le iba a pasar la hora. Siempre ocurría algo y ahora era tan buen momento como cualquier otro para descubrir qué iba a hacer Snape al respecto. Snape estaba sentado en el salón, leyendo junto al fuego. No miró entrar a Harry. Sin saber muy bien si debía o no reconocer su tardanza, Harry dudó un segundo junto a la puerta. Finalmente cruzó la habitación en dirección al escritorio y recuperó el pergamino con el escrito que había redactado a la hora de la comida. Se acercó a Snape con cautela, sentándose enfrente de él. En el sofá. He terminado mis deberes, dijo tentativamente. Snape alzó la mirada ante esto, sin expresión. Miró un segundo al documento, y finalmente lo cogió para dejarlo en la mesa del café. Gracias, dijo sencillamente. Volvió a leer su libro tras este breve intercambio. Harry le observó largamente, preguntándose si estaba dejando el tema de lado aposta. Probablemente. Suspiró. Siento haber llegado tarde, dijo en voz baja. Eres afortunado de que Filch no te pillase, remarcó Snape, sin alzar la vista. Ha estado patrullando estos pasillos mucho últimamente, tratando de cazar a un par de estudiantes de Slytherin. Harry esperó, pero nada más vino a continuación. Frunció el ceño. Le iba a hacer jugar a las adivinanzas. Esperó unos minutos, para finalmente dejarlo correr. Sacudió la cabeza y se dirigió al dormitorio. ¿Sigues queriendo ir a esa comida de familia conmigo?, preguntó Snape antes de que se fuese. Harry se detuvo en el marco de la puerta. Ese era el motivo por el cual no le quitaba puntos, porque quería un favor. Prometí que iría, le recordó. No iba a romper una promesa aunque Snape actuase como un capullo. Además, sentía curiosidad por su familia. Es este sábado, le informó el hombre. Espero que no sea inconveniente. Tengo entreno de Quidditch por la mañana, pero eso es todo. Iremos por trasladador, explicó Snape. Ya he hecho los arreglos para ello. ¿Me dirás qué llevar?, preguntó Harry, sintiéndose repentinamente nervioso al pensar en las ropas más elegantes que Snape le había comprado. Hasta ahora se había dedicado en exclusiva a las más casuales, pero supuso que para una cena en familia tendría que arreglarse algo más. Snape asintió, con una leve sonrisa burlona en los labios. Elegiré algo apropiado. Miró hacia el dormitorio. He dejado preparada pócima para dormir sin soñar en tu mesilla. Gracias. Harry se sintió repentinamente nervioso, con aquel comentario recordándole lo acontecido la noche anterior. Buenas noches, añadió con suavidad antes de entrar a toda prisa en el cuarto. Se duchó y se puso el pijama. Agarró el vial de poción al subirse a la cama. Dejó varita y gafas sobre la mesilla antes de beber. Luego se metió bajo las sábanas y buscó la postura cómoda para la noche, sintiéndose repentinamente relajado, a salvo, y más a gusto en su propia cama de lo que había estado en la enfermería. Su propia cama. Ese concepto le llamó la atención. No era su propia cama. Era la de Snape. Él solo dormía en ella. Pero de todas formas era más cómoda que la de la enfermería,
Ya se estaba adormilando cuando Snape se le unió, pero aún a través del velo de somnolencia causado por la pócima notó de forma distante cómo el hombre se metía en el lecho, cómo alargaba la mano para apartar un mechón de cabello de su frente. Luego se dejó llevar por una sensación de paz y satisfacción que perduró en su sueño hasta la mañana. Capítulo 15. Tras aquel fin de semana repleto de emociones, Harry estuvo de lo más agradecido de que la semana fuese aburrida. La luna llena cayó en viernes, y ese día Sirius y Remus estuvieron fuera del castillo, tras comunicar a Harry que probablemente no volverían hasta el domingo. Snape había preparado la matalobos para Remus, pero de todas formas este solía estar agotado por la transformación y planeaba quedarse durmiendo la mayor parte del sábado. Sirius iba a quedarse con él, aunque había confesado a Harry que su cortejo no parecía avanzar. Remus trataba sus flirteos como bromas. La cena en el gran comedor del viernes noche fue particularmente movida debido a que muchos alumnos de séptimo de Gryffindor y Hufflepuff habían logrado comprar algunas de las últimas novedades de los gemelos Weasley y se dedicaron a torturar a los Slytherin y Ravenclaws. Algunos alumnos tenían cabello rosa y orejas de conejo, para gran diversión del resto. Harry, sabiendo a lo que se atenía, procuró no aproximarse a los bromistas. ¿Sabes ya qué te vas a poner?, le preguntó Hermione cuando se sentaron a la mesa a disfrutar de la cena. Neville y Dean alzaron la vista y miraron a Harry con curiosidad. ¿Cuándo?, inquirió Dean. El pobre Harry tiene una cena con la familia de Snape mañana por la noche, les informó Ron con una mueca de disgusto. ¿Os imagináis una casa llena de Snaps, Harry? Neville abrió mucho los ojos. Una cena de magos formal, con los Snape para colmo. Harry miró al cielo. No puede ser tan malo, protestó. Snape dice que su familia no se le parece en nada. De todas formas, Neville se estremeció. Yo no soporto las cenas formales. A mi abuela le gusta montarlas, pero yo siempre me pongo demasiado nervioso y no pruebo bocado al final. Demasiado nervioso. Harry frunció el ceño, preguntándose si había algo que Snape no le hubiese dicho. Cenas de magos formales. Ni había pensado en ello, en que fuesen formales. Miró a su plato, recordando repentinamente la ocasión en que había cometido el error de perturbar a su tía antes de una de las cenas de gala. Debía haber tenido 6 o 7 años y sentía gran curiosidad por los aspavientos de su tía respecto a los preparativos de la mesa. Había salido de la alacena para mirar y había visto la vajilla buena de porcelana, que tía Petunia siempre mantenía guardada bajo llave. Recordaba vagamente que había habido más de una copa de cristal fino, y más de un tenedor por persona. La plata había parecido tan hermosa que había alargado la mano para agarrar una cuchara y contemplar los motivos inscritos en los relucientes mangos. Petunia le había visto entonces y había chillado rabiosa, le había agarrado de la muñeca y le había arrastrado, gritándole todo tipo de insultos. Le metió en la cocina para castigarle por atreverse a tocar sus cosas. Incluso ahora recordaba a la perfección cómo le había colocado sobre la pica para rociar su mano con agua hirviendo de la tetera. Estaba sollozando de dolor cuando le había devuelto a la alacena, amenazándole con que como hiciera un solo ruido, un solo intento de espiarles durante la cena, se pasaría una semana entera sin oler la comida siquiera. Se pasó la noche apretando su mano escaldada contra el pecho, mordiéndose el labio para acallar sus propios quejidos, y había escuchado el tintineo de la más delicada porcelana acompañado de la risa de los invitados. Esa había sido su única experiencia con ningún tipo de comida formal. ¿Cómo son?, preguntó Harry, repentinamente receloso al darse cuenta de que no tenía la más mínima idea de cómo comportarse en una cena de gala. Sabía que tenía modales correctos, la señora Weasley se lo había dicho a menudo, pero dudaba de que las comidas en las que había estado en la madriguera pudiesen ser consideradas formales en modo alguno. Los gemelos habitualmente se pasaban el tiempo lanzando comida a través del comedor con una cuchara. ¿Cómo son el qué?, preguntó Hermione. Las comidas formales, replicó Harry. Me refiero a que vi una vez a mi tía poniendo la mesa para una cena de gala y había más de un tenedor. ¿Para qué necesitas 2? Buena pregunta, se rió Ron entre dientes. Quizás para comer el doble. ¿Nunca has ido a comer a ningún restaurante bueno, Harry?, inquirió Hermione con curiosidad. Harry pensó en ello unos segundos. Los Dursleys nunca le habían llevado a un fast food, mucho menos a un restaurante de postín. En realidad, hasta que no había llegado a Hogwarts rara vez había llegado a comer en una mesa. Comí una vez en el Caldero Chorreante. Y tomé un helado en el Callejón Diagon, dijo ella, echando un vistazo a Neville que se encogió de hombros con aire dubitativo. No me refería a eso, los distintos tenedores son para las distintas etapas de la comida, Harry, le dijo Neville, pero es una cena de una familia del mundo mágico,
así que tendrás que usar algo llamado vizcaína en el lenguaje antiguo. Es un tipo de dagas, exclamó Harry. No podía creer lo que estaba oyendo. Depende de lo considerados que sean los snaps, le comentó Dean. Teniendo en cuenta que todo el mundo sabe que te educaron muggles, por cortesía tendrían que hacer una concesión y tener los instrumentos típicamente muggles como tenedores. Pero algunas de las familias de sangre limpia no usarían un tenedor en una cena formal así les matasen sin tenedores. Preguntó Harry anodadado. Ron le dio un codazo y le indicó la mesa. Slytherin, fíjate cómo come Malfoy. Coge el cuchillo en la mano dominante y pincha su carne. Harry miró a Malfoy. Estaba embebido en una conversación con Blaise Zabini, pero Ron tenía razón, tenía en la diestra un cuchillo afiladísimo y una cuchara en la otra mano, que usaba únicamente cuando era imprescindible. La mayoría de Slytherins hacían lo propio, y cuando Harry desvió la mirada al resto del comedor, se dio cuenta de que no eran los únicos, un buen número de Ravenclaws e incluso algún Gryffindor tenían los mismos modales. Un vistazo rápido a la mesa de los profesores le reveló que Snape comía así, y para su sorpresa Dumbledore, McGonagall, Flitwick y Sinistra lo hacían también. Hagrid, por supuesto, comía con los dedos como siempre. Harry volvió a mirar a sus amigos con aire atónito. Lo hacen todo con dagas, en una comida formal del mundo mágico, solo se usan dagas y cucharas. Los tenedores se consideran demasiado muggles, e incluso algunos consideran que trae mala suerte tenerlos en la mesa, explicó Neville. Harry miró a Hermione, buscando que le confirmase o denegase esto. La chica se encogió de hombros. En realidad, nunca he ido a una cena formal de magos, le informó, pero he leído sobre ellas. Tienen todo tipo de manierismos que los muggles no poseen, pero ni siquiera conozco las normas muggles, protestó Harry. ¿Cómo voy a adivinar cuáles son las propias de magos? Te podemos dar un curso rápido, Harry, ofreció Neville. Soy un desastre en las ceremonias, pero al menos me sé las costumbres. Mi abuela insistió en ello y puedo aprender todo lo que necesito para mañana. Preguntó Harry esperanzado. Bueno, Neville pareció algo escéptico al respecto. Podemos intentarlo. No te olvides del entreno de Quidditch, le recordó Ron, es más importante que la cena de Snape. No, si Snape le estrangula, apostilló Neville. Ron tuvo que darle la razón, aunque a regañadientes. En su opinión, pocas cosas eran más importantes que el Quidditch. Severus se pasó la mayor parte del día en el aula de pociones, corrigiendo, poniendo nota y preparando clases para la semana siguiente. Regresó a sus habitaciones temprano para arreglarse, ya que su familia les esperaría hacia las 4. Harry no estaba allí mientras entrenaba. Sabiras le había escogido ropa adecuada y se la había dejado con una nota informándole de la hora a la que tendrían que marcharse. Al entrar en el dormitorio vio que el conjunto ya no estaba, y la nota estaba sobre las almohadas. Un vistazo rápido le reveló que Harry había apuntado una respuesta al final, diciendo que tenía algo que hacer y que se vestiría en la torre de Gryffindor, pero prometía llegar a la hora perfecto, pensó Sabiras. Eso haría que no se estorbasen el uno al otro. Preparó su propio atuendo y luego entró en el baño para ducharse. Se encontró pensando cada vez más en Harry, para su propia consternación, y que había estado los últimos 10 minutos intentando adivinar cómo le quedaría el traje formal que le había elegido. Sacudió la cabeza, profundamente disgustado consigo mismo. Se enrolló una toalla a la cintura, secó su pelo con un hechizo rápido y se miró al espejo con ojo crítico. ¿Qué iban a pensar sus hermanos cuando le viesen junto a Harry Potter? Probablemente que había usado algún tipo de magia oscura para obligarle a casarse con él. Estaba claro que no iba a ganar en la vida un concurso de belleza. Echó una mirada furibunda a su nariz, no había sido nunca particularmente atractiva, y el habérsela roto de joven no había hecho nada por mejorarla. Era fuerte y estaba bien desarrollado, pero no tenía gran cosa más como atractivo físico. E incluso aquel cuerpo atlético tenía grandes máculas, como la marca oscura de su brazo, aún más llamativa por las bandas de plata que la protegían, y para colmo estaban las cicatrices. Había estado en tantos duelos que tenía una hermosa colección. Podría haberlas evitado de haberlas tratado antes de que dejasen marca, por supuesto, pero eso no era lo que hacían los Slytherin. Las cicatrices eran marcas honorables en los círculos de duelistas. Desde pequeño le habían enseñado a hacer las cosas de forma educadamente Slytherin. Al menos esa costumbre la había abandonado, ahora curaba cualquier herida nueva antes de que dejase rastro. Harry se había fijado en las cicatrices. Eso le había sorprendido. Significaba que en algún momento el chico le había mirado mientras estaba al menos parcialmente desvestido.
Hasta el momento Harry se había cuidado mucho de ofrecerle la oportunidad de hacer lo propio, y él le había dejado toda la privacidad posible, pero de todas formas conocía al menos parte de su cuerpo bastante bien. En los últimos años había ayudado a la señora Pomfrey a menudo a curarle. No podía evitar preguntarse qué pensaba qué chico de él. No había sido capaz de deducirlo de aquel comentario único pero revelador que había soltado cuando Lupin y Black le explicaban cosas de los deportes sangrientos. Suponía que no valía la pena considerar que el chico le hubiese podido encontrar remotamente atractivo. Los chicos perfectos de Gryffindor no encontraban a los escurridizos Slytherin atractivos. Eso era un hecho, tampoco es que hubiese hecho nada para mejorar su aspecto. Nunca había sido importante para él. Frunció el ceño mirando su reflejo, y luego tomó la varita para realizar un hechizo de afeitado. Normalmente prefería usar la cuchilla, pero el hechizo tenía un acabado más limpio. Un simple hechizo limpió sus dientes igual, y en un impulso caprichoso añadió otro para blanquearlos. Algo mejor, se dijo, y luego decidió dejarlo por imposible, dado que, ¿quién podría ignorar aquella nariz lo suficiente como para fijarse en el resto de sus rasgos? Dejó la varita con un suspiro y alargó la mano hacia su gel para el cabello. Se detuvo antes de abrir la botella, mirándola pensativo. Ese era otro hábito típicamente Slytherin. Todos los mortífagos elegantes fijaban el pelo de forma limpia, lejos del rostro, en mechones inamovibles. Irónicamente, hacía que las máscaras fuesen mucho más fáciles de llevar. Era una práctica común en su generación, y debido a que Draco Malfoy marcaba la moda de su grupo de edad, era asimismo bastante habitual entre los estudiantes escurridizos Slytherin, astutos, engañosos y grasientos como serpientes, en contraste con los dorados Gryffindor que se parecían a su desmañado león. Habitualmente llevaban el cabello libre y salvaje, sin pensar en la elegancia o la comodidad. Como Lupin y Black. Como Harry, cuyo cabello perpetuamente alborotado parecía estar rogando que alguien pasase los dedos para amansar aquellos rebeldes mechones. Sabiras dejó la botellita sin abrir, mirándose en el espejo. Sin aquel producto, su cabello parecía sedoso y alocado, muy similar al de Sirius Black. Sería así como les gustaría a los Gryffindor. Volvió a guardar la brillantina en el armario, frunciendo el ceño y burlándose mentalmente de sí mismo por esperar que aquello marcase algún tipo de diferencia en la percepción que Harry tenía de él. Otro vistazo a su reflejo le hizo resoplar. No podía soportar tanto desorden. Buscó un compromiso, peinándose con todo el cuidado posible y atándolo luego con una cinta negra. Ya había tenido su dosis de vanidad para una vida entera, decidió, volviendo la atención a su vestimenta. Se puso los calzones, el jubón y las botas que había elegido antes de volver al dormitorio. Un vistazo rápido le recordó que era casi la hora. Se preguntó si Harry estaría listo. Regresó al salón, donde estaba Harry mirando al fuego pensativamente. No le vio de inmediato, dándole tiempo de detallar al muchacho. Joven, se corrigió, puesto que ahora mismo su figura no tenía nada de aniñado. Harry vestía el jubón verde que Sabiras le había elegido, las calzas finamente cosidas en cuero de dragón y botas. Todo el traje estaba punteado en plata resplandeciente, con motivos bordados en el jubón y delicados tachones decorativos en los pantalones. Como había sido hecho a medida, le sentaba como un guante. Los calzones eran pecaminosamente reveladores, el jubón realzaba la figura esbelta y atlética del buscador. Su cabello seguía revuelto, sus gafas le daban un aire de torpeza juvenil, pero en general era lo más parecido a un príncipe sangre limpia Slytherin que Sabiras hubiese visto en su vida. Finalmente se dio cuenta de que Sabiras estaba allí y se levantó ágilmente. Sabiras se forzó a mirarle a la cara en vez de reseguir su cuerpo con la mirada como deseaba hacer. Aquellas calzas eran el colmo de la decadencia. Se preguntó si Harry tendría la más mínima idea de lo atractivo que estaba. Agradeció el haber controlado sus más bajos instintos, al permitirle captar en toda su gloria la expresión de Harry cuando le vio a él. Los ojos del joven se desorbitaron tras las gafas, su boca se abrió en una O de sorpresa. «Estás», comenzó el chico. Sabiras se preparó para el insulto. Bien, Sabiras frunció el ceño. Bien. Desde luego era más de lo que había esperado. Un cumplido, aunque no es que fuese la alabanza más sentida del mundo. Me gusta tu pelo, añadió el chico. Sabiras no pudo evitar que la sorpresa se reflejase en su rostro, aunque en ese instante preciso decidió arrojar a la basura cualquier botellita restante de brillantina. Harry se sonrojó súbitamente al darse cuenta de que no solo le había dedicado un halago, sino que lo había hecho 2 veces. Cruzó los brazos en gesto defensivo,
con el rostro en blanco como consecuencia de la reacción que debía estar sufriendo por atreverse a ofrecer un comentario agradable sobre la apariencia de su compañero. Sabiras decidió ser compasivo. Usted también está muy elegante, señor Potter. Dejó que una leve diversión y burla adornaran su tono, la suficiente para hacer que el chico hiciese un gesto exasperado al oírle. Hemos terminado de dedicarnos zalamerías. Añadió algo más seco, por favor, dijo Harry en tono tanto o más seco. Frunció el ceño repentinamente. Oye, respecto a esta cena, Sabiras se tensó, previendo lo que venía. Harry se iba a echar atrás. No podía culparle, probablemente la noche fuese horrible. Creo que debo avisarte de que lo más probable es que te avergüence, terminó Harry de forma completamente inesperada para Sabiras. Disculpa. Se fijó en que Harry estaba frotando de forma nerviosa una de sus manos, un gesto extraño e inconsciente que nunca le había visto hacer hasta el momento. Por algún motivo, parecía terriblemente incómodo. Que voy a avergonzarte, explicó Harry. Ante tu familia. Neville y Hermione me han intentado explicar las costumbres, pero no he ido a nada tan formal en la vida. Quiero decir, lo más cercano que estuve a algo así fue un vistazo que le eché a la mesa de mi tía y me castigaron por ello. Dejó el tema, con un aire sombrío que se apresuró a dejar de lado. En todo caso, Ivy y May aún se han pasado toda la tarde explicándome cosas sobre las dagas, y la sal, y la mantelería, pero creo que se me ha ido de la cabeza. Creí que sería mejor avisar. Sabiras le miró fijamente en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Que el chico hubiese hecho tal esfuerzo para aprender la etiqueta de una comida mágica para no abochornarle era algo extraordinario. No pudo evitar preguntarse qué había hecho para merecer aquella consideración. Pero había algo que le estaba poniendo tremendamente nervioso. Harry no había dejado de frotarse la mano izquierda, como si le doliese. ¿Cómo te castigó tu tía?, preguntó en voz baja. Como había sospechado, sus palabras hicieron que el chico se fijase de inmediato en sus manos. Inmediatamente detuvo aquel gesto nervioso y dejó caer los brazos a los lados, con una expresión que desapareció rápidamente de su rostro, pero que dijo a Sabiras lo que necesitaba saber: su tía le había herido físicamente, y su cuerpo lo recordaba aunque su mente no quisiese reconocerlo. No tiene importancia, dijo rápidamente. Lo que quería decir es que probablemente meta la pata espectacularmente pasando la sal con la mano que no es o extendiendo la mantequilla en el lado equivocado. Solo pensé que debía saberlo. Sabiras estrechó la mirada. ¿Te preocupa que pueda enfurecerme? Sospechaba ahora de dónde provenía el nerviosismo. Aunque Harry pudiese entender racionalmente que no iba a castigarle por un error de modales, inconscientemente seguía recordando toda una vida de abusos. Bueno, sí, admitió Harry, sorprendido de que le preguntase algo así. Lo logro con facilidad. Tengo años de práctica. Solo pensé que debías prepararte para ello. Si creías que era malo en pociones, cuando no tenía ni idea de lo de picar o hacer dados, bueno. Esto probablemente sea 1000 veces peor. Sabiras notó cómo sus labios se curvaban, e intentó contener la sonrisa burlona. Los Gryffindor eran demasiado honorables para su propio bien. Cualquier Slytherin hubiese visto esta ocasión como la perfecta para una venganza. Si a Sabiras le hubiese importado lo más mínimo la opinión de su familia. Creo que piensas que me preocupa lo que mi familia pueda pensar de mí, comentó, o de ti, ya puestos. No es así. De hecho, me parecería particularmente entretenido ver a mis hermanos y a sus esposas teniendo ataques de nervios debido a las convenciones de nervios mientras intentan ser educados con el chico que vivió. Harry parecía muy confuso. Sabiras se permitió una leve sonrisa. Ahora pareces olvidar que sin ti su estatus social es cuestionable como poco. Podrías comenzar a tirar comida con el tenedor en la mesa, y lo único que harían es sonreír y fingir que no ocurre nada de veras. Harry sonrió ampliamente. Bueno, de acuerdo. Entonces no me preocuparé por el tema. Perfecto, asintió Sabiras. Fue hasta la repisa de la chimenea para coger el trasladador que había dejado allí, una pequeña moneda de plata que podía llevar fácilmente en el bolsillo. ¿Qué me puedes decir de tu familia?, preguntó Harry. ¿Cuánta gente va a haber? No tengo idea de cuántos vendrán, admitió Sabiras. Tengo 3 hermanos y una hermana, Diana. Los 2 mayores, Claudias y Marcelas, son bastante parecidos. Algo bruscos, pero sociables, aunque en ocasiones son algo groseros, cosa que no me agrada en exceso. Sus esposas fueron escogidas por su apariencia y no por su cerebro, algo muy obvio en cuanto abren la boca. Diana es callada, y dulce, un alma amable. Su esposo es su opuesto en todo. Sabiras sacudió la cabeza levemente.
Siempre había pensado que Diana había elegido un esposo inadecuado, aunque ambos parecían tenerse muchísimo aprecio. ¿Y el tercer hermano?, preguntó Harry con curiosidad. Julius, le dijo Sabiras. Es el más joven. No le conozco demasiado. Era muy joven cuando rompí relaciones con la familia. Por lo que más recuerdo era el más parecido a nuestro padre, al menos en cuanto a modales. No es mucho más mayor que tú. Hay niños. Sabira se encogió de hombros. Mi hermana tiene 2 hijos, de 3 y 4 años. Claudias tiene uno, de 6. Nunca les he visto. Vio cómo Harry fruncía el ceño y dejó de lado su propio pesar al respecto. No es que fuese un sentimiento muy intenso, en realidad no le gustaban demasiado los niños, pero suponía que debería hacer el esfuerzo de conocerlos. Considerando el matrimonio que había realizado, era más bien improbable que tuviese hijos propios, y eventualmente debería escoger alguno de sus sobrinos como heredero. ¿Estás listo?, le preguntó, tendiéndole el trasladador. Harry asintió y se acercó a él, tocando la moneda al tiempo que él. Sabiras le dio un toque con su varita, y un instante después ambos eran lanzados a través de la distancia.